Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos a Recap, el programa en el que semana a semana hablamos de los capítulos nuevos de series de televisión. Este es el recap del quinto capítulo de la sexta temporada de American Horror Story, Mi pesadilla en Roanoke. Creo que este quinto capítulo, inicialmente cuando lo vi me dio la impresión de que era muy corto y después cuando revisé sí es bastante corto, dura menos de 40 minutos el capítulo, lo cual me parece extraño, pero igual me gustó bastante. Entonces vamos a ir parte por parte y vamos a ir hablando de toda la información nueva y todas las cosas que pasaron en este capítulo y cómo se conecta con el posible futuro de la serie. Tenemos el regreso de uno de los favoritos de los y sobre todo de las fans de American Horror Story, que es Evan Peters. Todas se estaban preguntando dónde estaba Evan, qué va a pasar, cuándo va a salir Evan, y aquí tenemos la vuelta de él como Edward Philip Mott, el constructor de la casa en donde está sucediendo todo esto. Entonces Edward Mott era un hombre muy acomodado que tenía lo que es, según la historiadora se conocería actualmente como ansiedad social. Tenía problemas para involucrarse con las demás personas, entonces estaba obsesionado con el arte y para alejarse de todas estas cosas que le molestaban a él de la sociedad en la que vivía, decidió comprar este terreno en la ribera de Roanoke y construir esta casa que iba a ser su refugio en donde él iba a poder disfrutar de su arte y poder disfrutar de su amante sin la necesidad de tener que lidiar con todos los problemas de la sociedad en general que no le gustaban. Entonces vemos que él era una persona muy obsesionada con el arte, con las cosas que compraba. Y en cierto modo era como el otaku americano. O sea, el otaku no en el sentido en el que se conoce más normalmente como la persona a la que le gustan mucho las cosas japonesas, sino el otaku más dentro del entorno japonés mismo. Y es que vemos que el otaku allá es lo que aquí conocemos como un super nerd, más o menos. Entonces, son personas que dentro de ciertos estereotipos están obsesionados con el mundo 2D. Son personas que leen manga, ven anime, juegan videojuegos y están obsesionados con que es mucho mejor el mundo 2D al mundo real. Entonces, por eso se involucran mucho y se internan mucho dentro de esos mundos. Y aquí vemos que Edward dice literalmente como, yo envidio mucho al arte porque debe ser muy chévere vivir en ese mundo 2D. Entonces, en ese sentido me pareció muy gracioso, me parece que él era un poco como sí, el otaku americano, por decirlo de alguna manera. Nos cuentan que ya habían pasado cosas en la casa, que ya habían estado pasando cosas en medio de la construcción y ahí alcanzamos a ver el accidente de uno de los obreros. Y digamos que en general el capítulo tuvo mucho gore. Como que han venido tratando de aumentar eso y también hubo ciertos sustos, pero me parece que en términos de sustos no hubo tantos, pero sí hubo un poco más de gore en general. Pero entonces hubo incidentes dentro de la casa y este man estuvo solamente 2 días realmente viviendo en la casa antes de que lo matara la carnicera. Pero entonces lo primero que hicieron fue atacar lo que él quería más y fue atacar su arte. Entonces él lo que hizo fue culpar a todos los sirvientes, encerrarlos dentro de esa bodega en la que vimos que estaba viviendo el profesor Elías en el segundo capítulo. Y después, esa misma noche, él murió porque era la luna roja. O sea, era como la noche exacta en la que se necesitaba hacer el ritual que hace la carnicera para cumplir su trato con Lady Gaga. O como, pues, o sea, sí, como darle un sacrificio y rendirle pleitesía a los dioses antiguos. Entonces, como que ese día lo sacrificaron a él. Entonces vimos cómo le atravesaron esa cosa por aquí, por el pecho, y luego lo quemaron vivo.
Y esa, o sea, esa es la primera parte del capítulo, como esa historia de Edward Philip Mott. Nos la habían venido mencionando desde capítulos anteriores, en especial desde el capítulo pasado cuando el profesor Elías les mostró como todos los documentos que tenía de la historia de la casa, que les dijo como miren, la casa se construyó en 1792, el constructor fue el primero que desapareció, bla bla bla, y luego nos empezaron a dar la historia de ahí. Y acá la historiadora nos dice que en general la familia Mott fue una familia bastante problemática y que la familia terminó cuando el último descendiente de los Mott murió en el 52, lo que si no estoy mal nos conecta con la familia Mott de American Horror Story Freak Show, pero no estoy totalmente seguro. Pero el caso es que nos cuentan esta pequeña historia y después ya volvemos a nuestros personajes o a la segunda parte del capítulo que a mí me gusta llamar la pesadilla sin fin de Matt y Shelby. Porque sí, es una pesadilla sin fin, o sea, como que parece que se van a salvar y no lo logran, parece que van a salvar y no lo logran, parece que se van a salvar y no lo logran. Entonces primero los ayuda a Edward a salir y llegan a donde los Polk. Luego logran más o menos escaparse de los Polk y luego vuelven a caer en manos de los Polk y luego ellos los llevan a donde la carnicera y parece que se van a escapar de la carnicera y por fin lo logran, pero es como se van a escapar, no lo lograron, se van a escapar, no lo lograron. Entonces me parece que eso volvió un poco repetitivo el capítulo porque igual ya sabíamos que ellos iban a llegar hasta donde la carnicera, pero todas esas peripecias que tuvieron que vivir antes, digamos, la parte de la escapada de ellos del camión me pareció totalmente innecesaria porque se escaparon literalmente por 5 minutos. Entonces, no sé, creo que hubieran podido encontrar otra manera de hacer eso. Y, o sea, y como que solamente cumplió con la función de que hirieran a Shelby. Pero de resto, esa parte me pareció bastante innecesaria. Pero entonces volvemos a una recapitulación un poco más profunda. Entonces, la vez pasada terminamos con la muerte de Chespirito cuando le sacan todas las entrañas y todo esto. Y Matt diciendo como la cara de la mirada que nos dio la carnicera era clara y nos decía, nos mandaba un mensaje y era ustedes son los siguientes. Entonces ellos están con Shelby y con Flora dentro de la casa y Matt le dice como yo los voy a distraer, Shelby toma las llaves de la camioneta y llévate a Flora sea como sea. Pero entonces vemos que todos los espíritus que son las manifestaciones de las personas que vivían en esa casa empiezan a atacarlos. Entonces primero está la hija mayor de los taiwaneses, que aquí aparece como una mezcla de Samara y la niña de The Grudge, ahí como una cosa toda extraña, toda blanca y así, toda deforme, y les quita Flora y después también está dentro Little Piggy Man y también están los cazadores que se volaron las cabezas entre ellos. Entonces Matt dice que hasta ese momento él no entendía si todos los espíritus le tenían miedo a la carnicera porque estaban haciendo eso, pero se dio cuenta de que la carnicera utilizaba ese miedo que ellos le tenían. Y yo creo que también hace parte del trato que ella hizo con Lady Gaga hace unos capítulos, y es que Lady Gaga le prometió a ella que todas las personas que ella matara, todos los de la colonia, y yo creo que después eso se tradujo a todas las otras personas que vivieron dentro de la casa y que ella mató, iban a ser sus sirvientes en la otra vida. Entonces creo que ella utiliza, o sea, ese miedo que ella les infringe a ellos es lo que los hace cumplir los deseos de ella. Entonces todos están atacando a Matt y a Shelby y la única opción que les queda es bajar al sótano, y en el sótano aparece Edward, que es la primera manifestación que vemos específicamente que no sigue para nada las reglas de la carnicera, porque sí, antes habíamos visto unos visos de rebelión, sobre todo en Priscila, cuando ya se llevó a Flora y no quería dársela a la carnicera, pero a fin de cuentas Priscila volvió a cumplir las reglas de la carnicera y de ahí en adelante la vimos ya con el grupo de ella siempre y con el grupo de la colonia. Pero entonces Edward los saca y digamos que o sea, Edward me pareció un personaje bien interesante porque me parece que la personalidad de él es bastante fuerte y es bastante clara, y es un personaje que es supremamente egoísta, es un personaje que quiere, o sea, que tiene claro lo que quiere
y lo que quiere él es estar solo, básicamente. Entonces cuando Shelby le dice como, ay, volviste para salvarnos, él le dice como, no, yo simplemente no voy a dejar que la carnicera los mate, no voy a hacer más, no voy a hacer menos, pero ya estoy cansado de todo esto y yo lo único que quiero es la soledad, es tener mi soledad de vuelta. Entonces, eso me hace pensar qué tanto sabe él de lo que necesita pasar, porque luego los Polk nos revelan, e igual creo que era algo bastante claro que tenía que haber un sacrificio anual, pero ¿qué pasa si no hay sacrificio anual? ¿Qué pasa si no se derrama la sangre necesaria en ese ritual? Porque aquí ya hemos visto que se ha derramado sangre y pues ya, como dije, cuando le quitaron la esta Chespirito, cuando mataron al esposo de Lee, todas estas cosas hubieran podido servir bastante para para ese propósito, pero al parecer lo que se necesita es que la sangre se riegue de una manera específica en un ritual específico con un sacrificio específico. Entonces la carnicera planeó utilizar a Mata, Shelby y a Flora para ese sacrificio, para cumplir con este requisito. Pero entonces, ¿qué pasa si no? ¿Qué tanto es consciente Edward de eso? Pareciera que él lo que quiere es evitar el sacrificio de este año para que la carnicera por fin desaparezca y él también pueda estar solo y así sea como espíritu ya poder estar tranquilo. Lo saca por un túnel subterráneo que él mandó a construir cuando estaba en vida en caso de que hubiera un incidente en el que quisieran llegar a robarle todas sus obras de arte, tener una ruta de escape para poder salvar sus obras de arte. Entonces los saca por ahí y los deja abandonados en el bosque, muy cerca de la casa que vimos en en el segundo capítulo, no, en el tercer capítulo, si no estoy mal, ya no me acuerdo exactamente cuándo, que fue la casa donde encontraron a estos niños ferales que estaban como comiéndose ese cerdo, los que gritaron Croatoan. Esos niños ahí llegaron a esa granja y se encontraron con los Polk, que son los Hillbilly. Entonces yo había estado diciendo que de pronto ellos eran unos héroes escondidos y no, en realidad no, en realidad sí eran unos pedazos de porquería ahí. Y lo que nos cuenta pues la mamá de los Polk, porque tengo la sensación de que ella es la mamá de todos, incluso de los otros dos niños, porque no hemos visto ninguna otra mujer. Eh, y eso explicaría de pronto como la condición de los niños y la condición de todos en general, y es como un problema genético dado por pues o sea por la reproducción incestuosa, por este tipo de cosas que sabemos que en la vida real hay muchos, o sea, hay mucho chance de que este tipo de reproducciones así entre madre e hijo o entre parientes tan cercanos produzca problemas genéticos. Entonces de pronto eso explicaría por qué ha pasado todo eso. Pero entonces, según lo que ella explica, sus ancestros hace 200 años hicieron un trato con la carnicera. Entonces el trato consistía más o menos en que ella los iba a dejar tranquilos a ellos si ellos lograban garantizar la soledad de esa casa y al mismo tiempo garantizar que iba a haber un sacrificio anual. Entonces ellos viven por ahí alrededor, ella dice que tienen varios lugares, que a ellos no les interesa la casa porque la casa es de la carnicera y a la carnicera le gusta su soledad, pero que ellos tienen varios lugares alrededor y que nadie los molesta por su trato con la carnicera. Pero entonces al mismo tiempo vemos al profesor Elías que no estaba muerto. Nos dicen que la señora hizo su magia y le cerró todos los huecos que tenía después de que le clavaron todas esas flechas, pero al mismo tiempo lo vemos sin un brazo y sin una pierna, que ella se los quitó y luego vemos que ella llega con una bandeja con esa carne del brazo y de la pierna a tratar de dársela a Matt y a Flora y a Shelby y ellos la rechazan y la carne está mal, entonces matan al doctor Elías de un martillazo en la cara y le aplastan así todo. Y o sea, fue bastante gore en el capítulo. Y Shelby le pregunta que por qué les dice todo eso y ella les dice que igual ellos nunca le van a decir a nadie porque ella se los va a llevar a la carnicera. Entonces se los llevan en el camión y el gordito les está apuntando con la escopeta. Y esa es la parte que yo digo que me parece más innecesaria, que de pronto hubieran podido encontrar otro sistema, otro medio para que eso fuera largo, pero me parece, o sea, aún sabiendo que el capítulo es tan corto, me parece que eso lo hicieron simplemente
para rellenar tiempo, porque necesitaban cumplir con un tiempo mínimo y eso fue lo que hicieron. Pero entonces ahí por error matan a uno de los hijos de la señora Polk y se van a escapar y el celular es el que los delata y otra vez vuelven a caer en las manos de ella y la señora lo que hace es darle un martillazo en la pierna a Shelby y entonces ya ellos ya perdieron toda la esperanza y saben que se van a morir apenas el carro pare porque van a llegar a donde la carnicera. Entonces volvemos a Lee. Entonces Lee nos dice que durante 48 horas, que es lo que la policía la podía tener legalmente sin imputarle cargos, lo que hicieron fue interrogarla sobre lo que pasó con Mason y que como ella no había hecho nada, pues finalmente lo que tuvieron que hacer fue liberarla, que cuando revisó el celular se dio cuenta de que Matt le había mandado muchos mensajes, entre esos que ya tenían a Flora, entonces le pidió al policía que la llevara hasta allá, pero luego el policía la dejó y se fue. Entonces eso me hace pensar que este jefe de policía, por lo menos, o la policía en general, tiene conocimiento de lo que está pasando ahí porque además siempre o sea, como que en toda la serie han sido muy aprensivos a ponerle cuidado a lo que les dice Matt y Shelby, e incluso cuando vieron la hoguera esta que dejaron ahí, todavía estaban bastante aprensivos en actuar, como que dijeron, sí, bueno, vamos a buscar a los Polk, pero ya. Entonces eso me hace pensar que de pronto ellos también son conscientes de lo que está pasando ahí o tienen conocimiento real y total de lo que está pasando ahí, entonces por eso es que no se involucran para nada. Están a punto de matar a Flora y es cuando llega Lee y los salva a ellos y finalmente, tal y como yo lo he venido diciendo, la persona que detiene a la carnicera fue uno de los mismos de sus mismas personas y fue su hijo. Creo que era cada vez más obvio y las muestras que nos venían poniendo de que de pronto no todos estaban bajo las filosofías de la carnicera y después de todo lo que pasó con la masacre, creo que para mí era bastante obvio que uno de ellos era los que se iba a revelar y le iba a decir como, hey, ya no más. Y pasó efectivamente que fue el hijo que le dijo que ya no iba a soportar más ver que se derramara sangre inocente. Entonces se metió al fuego con ella, bla, 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 pero al final vemos que ella salió. Pero ya se supone que nuestros héroes, nuestros protagonistas están libres. Se fueron a un hotel y ya. Quién sabe cuánto tiempo ha pasado entre eso y mientras se está dando el documental. Pero entonces ahí es donde se da la gran pregunta. Y es qué va a pasar ahora, porque Ryan Murphy ha venido diciendo desde el comienzo de la temporada que desde el capítulo 6 en adelante el show va a dar un giro, que la serie va a hacer algo que nadie se esperaba, que va a poner todo de cabeza y que va a hacer una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? No sé, como que en algún momento, mientras al final Shelby estaba contando que tenía esa pesadilla en la que ella abre la puerta y la carnicera llega y la mata, por un momento llegué a pensar que de pronto ellos no sobrevivieron, que de pronto ellos están en una especie de limbo extraño, pero no sé, no estoy tan seguro. Probablemente sí sobrevivieron, pero me parecería interesante que fuera algo así, y es que todo esto que hemos estado viendo en realidad no es un documental de personas vivas contando su experiencia como tal, sino que es un limbo en el que estas personas están pensando que ellos están vivos, pero en realidad sí se murieron o algo por el estilo. Entonces esa es una teoría. La otra teoría que tengo es que, como lo dije, ya vamos a terminar con la parte de las actuaciones, de la parte de las dramatizaciones, y nos vamos a concentrar en nuestros personajes principales y qué pasa de aquí en adelante, porque igual Lady Gaga sigue ahí, no sabemos qué pasó con la carnicera. Entonces puede que ahora la carnicera, como venganza, salga de todos esos territorios y se dedique a cazarlos a ellos por alguna extraña razón, no lo sé, o que de pronto Lady Gaga también tenga resentimiento porque Matt la dejó botada, entonces también quiera vengarse de algún modo, o quiera ir por Matt. No lo sé. Pero no sé qué va a pasar. Me parece interesante, a menos que nos vayan a contar otra historia de otras personas que también llegan ahí a Roanoke. O se me acaba de ocurrir, ¿qué tal si el equipo
del documental que está haciendo esto pensando que ya no hay ningún peligro vaya a seguir el documental en la casa y ahora ellos sean los que tengan problemas con lo que queda de la carnicera o la nueva encarnación herida de la carnicera y de Lady Gaga. Esa podría ser otra buena posibilidad, pero no sé, no sé. Me inquieta bastante y quiero ya ver el capítulo de la próxima semana porque quiero saber qué es lo que va a pasar, cuál es este giro que nos dan, qué es lo que va a pasar, porque ya esta historia al parecer se acabó. Ya, sí, ya Matt y Shelby ya se salvaron, ya todo pasó ahí en cuanto a lo que tiene que ver con ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? ¿Nos vamos a despedir de estos personajes o van a involucrarlos de alguna otra manera? No sé, estoy bastante interesado. Entonces, por favor, les pido que en los comentarios dejen cuáles son sus teorías, qué creen que va a pasar desde el sexto capítulo en adelante, cuál creen que va a ser el giro. ¿Están de acuerdo con alguna de mis teorías o tienen sus propias teorías? Por favor, comenten todo eso, denle like a este video, suscríbanse al canal si son nuevos, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Los invito a que vean los otros recaps. Tenemos recap de El Exorcista, Flash temporada 3, de Westworld de HBO y algunas series de Netflix. Y síganos en nuestras redes sociales en facebook.com/, no sabemos nada de 4 y en Twitter e Instagram en @no sabemos nada de. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.